para inaugurar la temporada tenemos aquí, como decía, a Cristina Miranda. Paso a presentárosla. Nació en Brasil, pero vive en España desde 1998. Dedicó gran parte de su vida profesional a la traducción y a partir del año 2010 participó de diversos talleres de escritura en el CAL, en la UMA y en la Térmica. Cursó el máster en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español en la Universidad de Málaga. Y en 2019, o sea, este año, terminó su doctorado en la misma institución, en cotutela con la Universidad de Sao Paulo, con la tesis Recreaciones poéticas del Quijote en español y portugués, 1605-1615. Es especialista en los estudios sobre recepción poética del Quijote, por supuesto, y desde 2011 es miembro del grupo literario Bocacalle, del Ateneo de Málaga. Así que bueno, vamos a tener una tertulia muy interesante porque vamos a hablar de investigación, de creación y de traducción. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Era muy interesante este perfil porque nos apetecía mucho empezar con alguien que conjugara el mundo académico y también el mundo creativo. Así que bueno, a ver qué tal sale la cosa. Ya sabéis que Cornucopia es un espacio totalmente abierto. Os animamos a usar las redes, a etiquetar en Instagram y en Facebook, que por cierto, como ya hemos decidido todo el equipo que el Toro Celeste y Cornucopia son uno y lo mismo, pues este año ya todo va a ir etiquetado en el Toro Celeste, así que si solo nos seguís en Cornucopia, seguid también las redes del Toro Celeste y ahí podréis ir viendo las fotos, las novedades, los vídeos y todo. Por supuesto también podéis intervenir cuando queráis, yo iré lanzándole preguntas a Cristina, ella irá respondiendo, pero vosotros podéis intervenir cuando consideréis oportuno. Así que bueno, la primera pregunta yo creo que es la más evidente. ¿Qué hace una chica brasileña como tú en una ciudad como esta? Bueno, la verdad es que mi vida para llegar aquí a España, yo tengo una vida académica curiosa, o sea, no sé si estaba todo en el currículum, pero primero hice geología antes de hacer filología. Y cuando terminé geología, pues hice un viaje con una amiga y estuvimos aquí en España, por varias ciudades aquí de España, y una de ellas fue Salamanca, ¿no? Y me enamoré, digo, quiero hacer aquí mi doctorado, quiero hacer algo aquí, ¿no? Entonces estaba ya decidido que iba a venir aquí a España a estudiar después de hacer filología. Pero llegué aquí a España en el 98 y me fui a Barcelona. En Barcelona, pues me canté con la ciudad, también había otra posibilidad de hacer otro máster en turismo, entonces todo el mundo decía, no, tienes que hacer turismo y volverte a Brasil, porque turismo en Brasil y tal, entonces ya me quedé en Barcelona. Entonces ya mis planes ahí empezaron a cambiar, ¿no? Me quedé en Barcelona, hice el máster en turismo y justo al terminar me salió un trabajo en traducción. Entonces ya empezó mi vida ya dedicada al tema de traducción, que era una parte también que hacía en Brasil ya, pero ya en Barcelona me salió una empresa que estaba muy bien, buscaban gente con portugués, y ya estuve en esta empresa como 4 años, ¿no? Y ahí estando ahí, pues conocí a mi marido, que es mi marido actualmente, y es malagueño, y me dijo, vente a Málaga. Y entonces ya me vine a Málaga. Y ya en Málaga fue cuando volví al mundo académico, digamos, ¿no? Cuando decidí hacer el máster en gestión del patrimonio. Conocí a Belén y a todo el personal ahí de la universidad, de la UMA. Y cuando decidí también hacer el doctorado, ¿no? El doctorado que había quedado ahí atrás olvidado, pues digo, no, ahora finalmente lo voy a hacer. Y entonces fue cuando terminé, ¿no? Empecé más o menos en el año 2013, empecé el doctorado y terminé ahora, en 2019, con los niños y todo, ¿no? Toda la historia que me acompaña. Y esa es Ya la veis razón. que el perfil es poco menos que curioso y yo hoy he terminado justo antes de entrar en la tertulia de descubrir uno de los eslabones espectaculares, porque resulta que actualmente Cristina se dedica al testing de videojuegos, es decir, su trabajo es probar videojuegos y revisar las traducciones de los videojuegos, que a mí ya eso me ha dejado impresionado totalmente. Sí, no, es que mi vida siempre ahora es el momento que realmente después de terminar la tesis, que la he traído, siento como si la voy a defender otra vez, pero después de terminar la tesis tengo la intención realmente, primero, de dedicarme más a la literatura, a escribir, que es una cosa que nunca lo he dejado, pero
lo hacía de forma, mira, tengo un tiempo, hago un taller, hago un poema, hago otro poema, pero realmente es una cosa que me llena y que quiero dedicarme, ¿no? Tener más tiempo para montar un libro, hacer alguna cosa realmente ya más en serio. Y por otra parte, claro, pero como hay que trabajar, siempre el tipo de trabajo que sale aquí en Málaga, en el Parque Tecnológico, por ejemplo, buscan un perfil que tengan idiomas, no tengan, por ejemplo, yo con el portugués, y buscaba una persona con portugués para jugar y ver que el texto esté bien puesto en el juego y digo, vale, pues ahí estamos, ¿no? Y la verdad que a mi hijo le encanta, ¿no? Dice mi mamá, me encanta porque está trabajando con los videojuegos, pero en fin, Desde una luego, salida. en el cole será el más popular con el trabajo que tiene su mami, Sí, sin duda. totalmente, totalmente. Bueno, yo ahora tengo una curiosidad y es que ahora tú, desde aquí, desde España, ¿con qué perspectiva ves Brasil? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que cuando fueron allí las Olimpiadas y tal, pues fue cuando verdaderamente se empezó a ver cuál era la situación de Brasil, fue cuando empezó a salir en las noticias, fue cuando se empezó a plantear si estaba bien lo que se hacía para que fueran posibles las Olimpiadas y tal. Entonces, ¿tú cuáles crees que son las bondades y las dificultades de tu tierra materna? Bueno, la gente siempre me pregunta eso, ¿no? ¿Cómo ves a Brasil con Bolsonaro, ¿no? Que el presidente actual? ¿Cómo ves la situación general de Brasil desde...? Pero mi gran problema es que me fui, ¿no? Yo como me fui de Brasil el año eso, antes del año 2000, no acompañé todo lo que pasó desde la época de Lula, de la época de Dilma y ahora con Bolsonaro, ¿no? Entonces yo lo vi todo desde lejos y lo que recibo son los grupos de Facebook, por ejemplo, ¿no? Los que están a favor de uno, en contra de otro, entonces siempre hay estas peleas y yo desde lejos digo, bueno, pero ¿qué está pasando realmente, no? Pero la verdad es que no pinta nada bien, ¿no? Ahora mismo no la situación, o sea, las universidades, las becas, todo lo que había, o sea, se va cortando todo lo que había. Entonces, ya creemos realmente y esperamos que ocurra un impeachment para quitar a este hombre de ahí. Pero de forma general, pues han sido años, mi hermano también está muy metido, no en política, pero en temas de economía y de educación. Y él sí me cuenta cosas con respecto a la necesidad básica del pueblo, que es la educación, ¿no? O sea, sin educación realmente no llegas a ningún sitio, ¿no? Entonces esta fue una preocupación del gobierno anterior y intentaron, ¿no? Ayudar a la gente de esta forma para que tuvieran dinero para que los niños pudieran ir al colegio, para trabajo, pero la situación no cambia mucho, ¿no? El tema de político estás ahí y cuando estás y tienes el poder, pues pasa lo que pasa, no tienes que hacer alianzas con los empresarios y tal. Entonces Brasil es una pena porque parecía que sí iba a ser esta gran potencia que todo el mundo espera, pero siempre se frena un poco por el tema político, ¿no? Y la verdad que me da mucha pena. Yo intento ir cada año, estar ahí, pero eso, yo veo todo más como turista, o sea, lo veo todo muy distante, de forma muy alejada, ¿no? Claro. Otra pregunta. Si no me equivoco, tu lengua materna es el portugués, hablas español, inglés, francés y catalán. Ah, sí. ¿Me dejo alguno? No, creo ¿Italiano? que no. Vale. ¿En cuántas lenguas escribes cuando escribes creativamente? Porque yo lo que he leído ha sido en español, pero imagino que en portugués al menos sí que habrás escrito también. Sí, este fue un tema, o sea, curioso que me preguntes eso, porque yo cuando llegué, que en Barcelona hice uno que otro taller también, pues tenía un poco el dilema, ¿no? Que escribo en portugués o en español, eso al principio, ¿no? Entonces hablaba con la gente, ¿no? Y la gente me decía, pero eso no importa, o sea, si transmites y si la poesía es eso, ¿no? O sea, el sentimiento, o sea, se puede entender, pero realmente durante mucho tiempo no me sentía además segura, ¿no? Para escribir en español, en castellano, pero con el tiempo ya me salía solo en español, ¿no? Entonces, lo que tengo escrito de portugués es anterior, ¿no? A esa época, ya a partir del momento que estaba aquí,
ya siempre en español, ¿no? Y tal vez si puedo recuperar alguna cosa del pasado en catalán, tal vez, sí, pero no, pero Wow. alguna cosa muy así, pasado. Veo que llegan más fans tuyas, bienvenidas. Desde luego es curioso porque pensando en la trayectoria de la gente que ha venido ya por aquí por Cornucopia, pues por ejemplo Angelo Nestor era italiano y sin embargo se vio arrastrado por el Sí, impulso de escribir en español. También el propio Ben Clark, siendo de crianza inglesa y tal, pues también se vio arrastrado por el impulso del español. Entonces te hago la pregunta que le hice a ellos, y es que siendo de habla portuguesa, ¿qué rastro ha dejado el portugués en tu manera de escribir en español? Porque por ejemplo Ben decía que tenía pues esa frialdad que tienen los ingleses a la hora de contemplar las cosas, incluso un poquito de cinismo. Los ritmos también eran más bien ingleses, aunque escribían en español. En tu caso, ¿qué ha dejado el portugués? sí, no, yo creo que es un poco esa, podemos hablar eso de ritmo, a veces cuando escribo, a veces los relatos también, la gente me dice, qué bonito, ¿no? Suena diferente, ¿no? Yo creo que por la forma de construir a veces las frases, la gente no espera este tipo de estructura y a lo mejor yo creo que eso es de la lengua materna, ¿no? Que acabas arrastrando, ¿no? Y también creo que, claro, o sea, todo lo que me ha influido de autores brasileños, autores portugueses, de Pessoa, de Clarice Lispector, o sea, toda esta gente, pues, de una forma o de otra, pues, acaba llevando tu escritura hacia una determinada forma de escribir, hacia determinados temas, ¿no? Entonces, yo creo que más por ahí, tal vez un poco el ritmo, un poco el sentimiento, ¿no? Un poco la forma de escribir, yo creo que puede venir un poco del portugués, ¿no? Un poco y de canciones también, yo creo, ¿no? Porque como toda mi vida he escuchado muchísima música popular brasileña que se llama, ¿no? Pues de Chico Buarque, de Caetano Veloso, o sea, toda esa musicalidad, toda esa forma de escribir música, pero que al final son también poemas, o sea, pues todo eso está en mi escritura, ¿no? ¿Y cuáles crees tú que son los temas principales del portugués de Brasil? Porque ya te comentaba antes que he estado recientemente en Portugal y una de las cosas, por supuesto, la que todos sabemos, la saudade, ese sentimiento de alegría y de tristeza al mismo tiempo, pero también me decían que, por ejemplo, en Portugal un tema era el hecho de que son el final del Mediterráneo, son el final prácticamente de un continente y tienen ese muro de agua delante de ellos y esa incapacidad de poder superarlo, pero sí de soñar que habrá después. Entonces, en el caso del portugués de Brasil, ¿cuáles son vuestros temas, vuestros sentimientos? El portugués de Brasil es que yo creo que es muy difícil generalizar, o sea, decir de portugués de Brasil, o sea, Brasil es un país enorme y lleno de mezclas, ¿no? O sea, tenemos al norte, bueno, en todo el país ya hoy en día es que desde japoneses, africanos, de alemanes, entonces todo eso hizo del portugués de Brasil pues lo que es hoy en día, ¿no? Ese idioma donde puedes recuperar realmente esta influencia desde otros países, ¿no? O sea, es que si para pensar de Carlos Drummond de Andrade, o sea, de los poetas modernistas, tenemos varios temas, es que estoy intentando recuperar como acabo de hacer la tesis hace poco tiempo y repasé varios, o sea, de Brasil, pero no hay así como un tema como la saudade que hay en portugués de Portugal. Yo creo que en Brasil no hay algo tan así que defina, ¿no? Hay muchísimas cosas. ¿Cómo influye, por ejemplo, el tema de la favela en la literatura brasileña actual? Porque socialmente sé que es un tema complicado. Había una frase muy potente que decía que tú puedes salir de la favela, pero que la favela nunca sale de ti. Mm. Entonces, claro, para mí más que una estructura o que una marginalidad es incluso una manera de ver, ¿no? Y de ser. Sí, no, ahora estaba pensando otra vez en Clarice Lispector, no sé por qué últimamente tengo el tema de Clarice Lispector que me influyó mucho y siempre pienso mucho en ella, ¿no? Y el libro que tiene, La Hora de la Estrella, por ejemplo,
el personaje principal es una mujer del norte de Brasil, que es una región muy pobre, muy seca, todo el mundo baja del norte hacia São Paulo, hacia el sur para trabajar. Y, por ejemplo, esta mujer está retratada con esta dureza, ¿no? Con esta forma de ser que se contenta con tan poco, que conocer a una persona es para ella una maravilla, es un mundo así. Hace un personaje tan verdadero y que a veces que si no lo leyeras no sabes que puede existir, ¿no? Pero yo creo que es eso, o sea, la situación de pobreza que hay en Brasil, o sea, de la gran parte de la población brasileña, se refleja también, yo creo, en la poesía, ¿no? Yo últimamente no tengo el contacto no he leído cosas de autores así de ahora, de Brasil, pero en películas, en estos libros, seguramente, o sea, puedes recuperar lo que es el personaje principal, ¿no? Digamos, de Brasil, que es esta persona pobre y que intenta eso cada día, ir al trabajo y el tema de las favelas, pues, en la película ahora no me saldrá el nombre del director, pero a lo mejor después me acuerdo. Pero que ves eso, ¿no? La violencia, la dureza de la vida, las drogas, o sea, cómo puedes intentar salir de esa situación que ofrece la vida, y eso se refleja, claro, en la literatura también. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de ver cuáles son los reflejos y de oír tu voz, ¿no? Bueno. Pues hablando se me escucha bien, ¿no? Hablando de influencias, pues, y de los talleres, ¿no? Yo quería siempre recordar eso que para mí en mi vida aquí en España los talleres de escritura, porque a veces la gente dice, no, pero ¿por qué haces talleres? ¿Por qué, si te gusta escribir, por qué no escribes? Para mí, o sea, yo como siempre he tenido tan poco tiempo en mi vida, los talleres de escritura eran como mi vía de escape, o sea, ahora tienes que escribir eso, ¿no? Vamos a tratar este tema y vamos todos a trabajar sobre este tema y tienes que hacer un poema. Y en este momento realmente, no sé, era como concentrarse para conseguir ese objetivo, ¿no? Y también en el grupo que tengo con mis compañeras, este grupo del Ateneo, siempre intentamos trabajar cada semana en cosas nuestras, ¿no? Y este día estábamos hablando de Kavafis, ¿no? Konstantin Kavafis, que es el poeta griego, y hablábamos de un poema suyo es que hace ya 2 años, pero era un poema de un hombre mayor, sobre la vejez. Nuestra experta en griego quizá te pueda dar la referencia. Bueno, si digo alguna tontería. Bueno, en fin, que fue la inspiración, ¿no? Y entonces me salió este poema que se llama De hojas y frutos. Son los folios y las hojas plegadas de los libros los que acogen la mirada ya cansada de la niña arrepentida. El arrepentimiento activo y verdadero supone siempre esa mirada hacia atrás, el repaso de los errores, la reparación de los daños irreparables. El pasado, dicen, atrás se queda, armazón surrealista de un futuro que tambalea, olvidado en un vitral borroso en blanco y negro. La niña arrepentida mira los frutos sobre la mesa y sonríe. Uno dulce, dulce, lleno de un delicioso jugo desconocido, y otro de fina piel, exótico y expuesto a la vida. Pero los frutos tampoco duran para siempre. Son atrapados por otras bocas hambrientas de presente y vida. Los frutos están ahí, y la niña arrepentida sabe que no puede protegerlos después de la cosecha. Tenía esta pregunta para después, pero evidentemente te la tengo que hacer ahora. ¿Hay una niña arrepentida en tu interior, Cristina? Bueno, esa pregunta puede dar mucho tema que hablar. Bueno, yo cuando
llegué al final de lo que sería la defensa, ¿no? De la tesis, por ejemplo, ¿no? Y miro hacia atrás, siempre reflexiono sobre aquel momento, ¿no? Que estaba en Barcelona y tenía que decidir si cogía un tren hacia Salamanca o se me quedaba en Barcelona, ¿no? Porque si hubiera cogido el tren hacia Salamanca, pues hubiera hecho, por ejemplo, el doctorado en Salamanca y toda mi vida hubiera sido de otra forma, ¿no? Pero, como no lo hice, pues tengo a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Estos hijos que tengo ahora, ¿no? Entonces, la vida yo creo que son decisiones que tienes que tomar en determinado momento y no es arrepentirse, no es un poco pensar sobre ese pasado que podría haber sido de otra forma, pero que salió de esta forma porque era como tenía que salir, ¿no? Entonces yo ya llegué a la conclusión que no me arrepiento, claro, porque si no, o sea, solo por el hecho de que mis hijos no existirían tal como son ahora, pues ya me compensa, ¿no? Entonces, para resumir, sería más o menos eso. Si quieres leer otro y luego ya continuamos con las preguntas. Vale. Bueno, ya que estoy hablando de hijos, este se llama Clepsidra. Este curioso porque este poema, este poema creo que lo escribí y de aquí hice como me salió inmediatamente una canción, o sea, con esta letra, ¿no? Tiempo de hacer dinero, tiempo que paso absorto, tiempo para crear un corto y para hacer el puchero. ¿Cuál es mi tiempo? Cuento los acertijos, las poesías latentes. Cuento en la boca los dientes que faltan por salir a mi hijo. ¿Cuál es mi tiempo? Me paso el día leyendo, el tiempo pasa deprisa, el tiempo para la risa, los nudos los voy deshaciendo. ¿Cuál es mi tiempo? Ya es verano, invierno, otoño, primavera. Hora de ser sincera en este raudal eterno. ¿Cuál es mi tiempo? Aquel bebé tan tierno se hace grande y camina, laberintos de la rutina en un corazón tan yermo. ¿Cuál es mi tiempo? Tiempo de galimatías, tiempo de explicaciones, tiempo de dar razones. Cuando nació, ¿qué edad tenías? Son demasiadas las canas, el espejo no puede abarcar. Tiempo de desear, animales de poca edad. ¿Cuál es mi tiempo? El reloj avanza lento cuando pienso en aquel pasado, feliz y tan bien anclado. Lo mejor es no hablar del tiempo. ¿Por qué dices que sale una canción? ¿Cantas también o tocas algo? Porque si no ya, o sea... Bueno, me encanta cantar, sí, me encanta. ¿Y vas a cantar algo aquí? No, ya me estás pidiendo demasiado. Bueno, todavía queda entrevista, Sí, no te no, preocupes. Como dice Violeta, con una copita de vino. Eso en la postertulia se va a intentar conseguir, a ver si podemos, si nos dejan. Bueno, pues hablando de decisiones, vamos a ir ahora a las decisiones como traductora. ¿Tú crees que traduciendo lenguas hermanas como son el portugués y el español hay algo de peligro? ¿Es peligroso? En el sentido, la gente piensa que es más fácil porque se parece más, pero a veces también es más complicado. Sí, no, sí, es muy complicado. Es peligroso, como dices, porque yo prefiero a veces hacerlo del inglés al portugués, porque realmente ves, buscas alguna duda que tengas y haces la traducción ya. Cuando es del español al portugués, ya me pasó de escribir con toda la confianza del mundo una palabra y la revisora me dice, pero Cristina, ¿esta palabra? Una revisora en Brasil, ¿no? Y yo digo, Dios, o sea, he utilizado una palabra en español porque ya tengo tan acostumbrado y tan dentro que a mí me parecía una palabra de portugués, del portugués de Brasil. Entonces ya, o sea, hay que tener muchísimo cuidado porque
es muy fácil realmente ir haciendo la traducción y sin darte cuenta utilizar vocabulario de español, ¿no? O sea, y para mí que estoy ya hace 20 años aquí, o sea, es muy peligroso, muy peligroso. ¿Y qué concepción tienes tú de la traducción? ¿Crees que es siempre una forma de reescritura, como creen algunos teóricos? Sí, 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 yo creo que no la traducción que hago yo, porque yo en Barcelona, por ejemplo, hacía traducción de software, localización de software. Entonces, eso es muy automático, es muy clic aquí para abrir el menú, tal, entonces eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero ya una traducción más literaria, una traducción de un poema, una traducción que hice, por ejemplo, de fotógrafos de la Hispanic Society, por ejemplo, eso acabas recreando un poquito, ¿no? Principalmente la literaria, ¿no? Yo, por ejemplo, tomé como un desafío, es que ahora tampoco me voy a acordar, pero hay un poema de un autor brasileño que es muy, muy gracioso, dice, creo que es así, me equivoco, pero lo voy a decir en portugués. Essas pessoas que vão por aí impedindo o meu pai, não me acordo em português. Essas pessoas que vão por aí impedindo a minha passagem, elas são andorinha e eu sou... O sea, el tema es que era un verso muy difícil de traducir porque tiene un juego de palabras y yo un día estaba haciendo cualquier otra cosa y entonces intenté hacer esta traducción, por ejemplo, ¿no? Y me quedé súper contenta porque conseguí encontrar el mismo juego que pedía el autor original en este momento, ¿no? Entonces yo creo que la literaria, seguro que la traducción literaria siempre involucra un poco de creación. El curso pasado se organizó en la Casa de la Brennan un congreso que se llamaba La traducción siempre dice sí. ¿Tú crees que todo es traducible o hay cosas que no se pueden traducir, como en este caso que cuentas que sí, fue complicado, pero encontraste la equivalencia al menos, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que al final si dedicas tiempo y intentas encontrar ponerte, ¿no?, en lugar del autor, yo creo que puedes hacer una traducción bien hecha, yo creo que sí. Bueno, pues hablando de reescrituras, vamos a hablar un poquito de tu tesis, por supuesto. Yo leí en un artículo, cuando fue todo el tema del centenario del Quijote y tal, que había un articulista, no recuerdo quién, que decía que todo lo que se ha escrito después del Quijote en novela son glosas al Quijote. ¿Tú crees que todos los poemas que tú has recogido en estos años en tu tesis son meras reescrituras o que por el contrario van más allá y son algo más? No, va más allá. Vamos a poner en contexto de qué va tu tesis primero, sí. ¿No? Sí. Pues mi tesis doctoral trata de las recreaciones poéticas del Quijote. Entonces yo lo que hice estos años fue reunir un gran corpus con 322 poemas con inspiración quijotesca, o sea, cualquier poema que encontrara, donde estuviera Don Quijote, Sancho, Dulcinea, o por otra parte, no tanto iba a decir la forma de narrar, pero no fui por ahí, ¿no? Como eran tantos, pues empecé realmente por los personajes, ¿no? Buscaba los personajes, buscaba o Rocinante o sabemos, por ejemplo, León Felipe, o sea, hay gente que tiene durante toda su vida una poética dedicada al Quijote, ¿no? Entonces, después de reunir estos poemas en portugués y en español, pues hice como... Cada capítulo de mi tesis es un tema que puede salir en los poemas, ¿no? En vez de hacer un análisis cronológico, decidí hacer lo que es, por ejemplo, Don Quijote Caballero, o Don Quijote y Cristo, Don Quijote en América, ¿no? Entonces, bajo estos epígrafes, pues dividí lo que serían los capítulos, después otro dedicado a Sancho Gobernador, otro a Sancho Escudero, y entonces ahí encajé a los poemas, ¿no? Y después hice todo el análisis para llegar a conclusiones generales sobre la recepción poética del Quijote en portugués y español, ¿no?
¿Y qué me preguntabas? Que si son meras reescrituras o por el contrario va más allá. Claro, entonces, claro, a partir de este análisis, hay poemas inspirados en el Quijote desde el momento, desde el siglo de publicación de la obra hasta hoy en día. Entonces, lo que más me encantaba era encontrar no solo que apareciera Don Quijote o que apareciera, y pocos realmente hacían una recreación de la obra, poquísimos hacían una recreación de la obra. La gran parte de los poemas realmente lo que hacían era coger la inspiración y actualizarla a su momento de vida, ¿no? Del poeta, lo que estaba viviendo en este momento, ¿no? Entonces, hay un capítulo también de la tesis que es dedicada a los poemas en Inglaterra, en Alemania, en otros países, en Grecia también. Y ves que la gente realmente echa mano al Quijote cuando pasa por situaciones donde hace falta hablar sobre la justicia, hace falta hablar sobre la locura, hace falta hablar sobre política, sobre la relación entre personas. Entonces surgen los poemas porque el Quijote es esta obra que sirve para tratar de estos valores, ¿no? de este tipo en cualquier país y en cualquier idioma y en cualquier situación. Entonces, más que simplemente copiar, o sea, intentar copiar algo, recreaban y adaptaban, ¿no? a su situación. Bueno, yo creo que deberías leernos un ejemplo en español y otro en portugués, porque si te vas de aquí sin haber leído en portugués, yo creo que el público estará muy, muy descontento. ¿De los poemas? Sí, Vale. ya que tienes un volumen dedicado al corpus inmenso. Sí. Entonces, en portugués están todos los poemas, todos no, pero hay poemas de Saramago y hay poemas no sé si conocéis el otro portugués, bueno, muchísimos, ¿no? Pero no sé si es tan conocido aquí, a ver que lo encuentre. Miguel Torga, no sé si os suena, ¿no? Aquí conocemos a Pessoa, a Saramago y poco más, yo creo. Vale, pues voy a leer uno de Saramago entonces, que tiene poemas cortitos. Saramago tiene un poema a Dulcinea, otro a Don Quijote y otro a Sancho, o sea que tiene ahí uno de cada uno. Dulcinea. Quem tu és não importa, nem conheces o sonho em que nasceu a tua face. Cristal vazio e mudo, do sangue de Quixote te alimentas. Da alma que nele morre é que recebes a força de seres tudo. Leo lo de Don Quijote y Sancho, sí. Son cortitos. E este es Don Quijote, de José Saramago. Não vejo Dulcineas, Don Quixote, nem gigantes, nem ilhas, nada existe do teu sonho de louco. Só moinhos, mulheres e baratárias, coisas reais que Sancho bem conhece e para ti são pouco. E o último que é dedicado a Sancho. Capaz de medo, sim, mas não de assombros. Para assombros, outra alma se precisa, mais nua e desarmada. Mas dessa bruta mão cai a semente que a teu amo sustenta, e sem o pão, até assombro é nada. Es curioso porque dentro del poema de Dulcinea está Don Quijote, dentro del poema de Don Quijote está Sancho y Dulcinea, ¿no? Está como encadenado todo en un círculo. Sí, Qué bueno. Sí, un ejemplo de Saramago. ¿Y quieres uno de...? Sí, uno en español ya para terminar de redondear, ¿no? Y que nos enteremos mejor, claro. No, es que los que había seleccionado de español que me gustan muchísimo, pero son muy largos, muy largos. Voy a escoger uno más cortito, que podría ser de... No pongas Borges, ¿eh? Borges. ¿Conocéis los de Borges? Yo conozco, por ejemplo, el que identifica a Cervantes con el Hidalgo y dice que todo es un sueño que comienza y acaba en sí mismo. Sí, no, este es el tema principal que trata Borges, que es su gana, ¿no? De ser el autor y el... Voy a leer entonces uno de Borges.
y luego le tienes que descubrir a Cristóbal un autor. Vale, este es de Borges Sueña, Alonso Quijano, ¿no? Que creo que es el que conoces. El hombre se despierta de un cierto sueño de alfanjes y de campo llano, y se toca la barba con la mano, y se pregunta si está herido o muerto. ¿No lo perseguirán los hechiceros que han jurado su mal bajo la luna? Nada, apenas el frío, apenas una dolencia de sus años postrimeros. El hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del hidalgo. El doble sueño los confunde y algo. El doble sueño los confunde y algo está pasando que pasó mucho antes. Quijano duerme y sueña, una batalla, los mares de Lepanto y la metralla. Y ahora, descubrir uno. Tienes que ver aquí el índice para ver si no... Yo lo pensaba decir al final como cierre, pero para que te sientas presionada, te digo que Cristóbal es nuestro coordinador actualmente, o sea que cuidado con lo que dices. Claro, pero esos también son largos. De Ana Merino, de Lucy, son largos, todos son largos. Quizás te digo yo quién puede ser. Este es más desconocido, este también es un poquito más desconocido. Estos son conocidos. Claro, es que son sí. muy... Gabino también es más desconocido. Sí. Vamos a ver entonces... En Brasil también tenéis esa identificación que se produce en otros países hispanoamericanos entre Don Quijote y Cristo. Porque ¿Sí? recuerdo que, por ejemplo, Rubén Darío tenía también esa identificación en su literatura y en Brasil también se produce. Sí, en Brasil también, Sí, sí, en todos los capítulos de mi tesis están los brasileños, los portugueses y los españoles. Y sabéis que Sor Juana también tiene, ¿no? Poemas del Quijote. Sor Juana. ¿Lo sabíais? ¿Queréis escucharlo? Larguísimo, larguísimo, imposible. Más cortitos, ¿no? Venga, vamos a leer este que ha salido aquí. Por ejemplo, de Genaro Tallins. ¿Lo conocías, Cristóbal? No. Bien, bien. La muerte de Don Quijote. Conoce la memoria el exacto valor de sus limitaciones y si pretende deducir el origen y el término, nunca dispone de los atardeceres que en el silencio expanden un dulzor amarillo, que vidriosa la noche la carnal concurrencia de un dolor funerario, desmoronándose con morbidez sobre este rostro inmóvil. Hay estrellas falaces, imprevisibles olas, ahora, cuando concluye el tiempo y su ascensión, es afán de ruido, transparencia cifrada de la decrepitud. Solo quedan los nombres y la serenidad, y una voz que se pierde en el inmenso océano. Y sin embargo aquí, sobre esta podredumbre substancial del olvido, la búsqueda de la supervivencia adquiere plena significación. La artificiosa muerte, su horizonte de humo, no son un sueño estéril ni agonía, sino sol que ilumina desde un cielo inmutable. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta creo que es la pregunta que todo el mundo estará pensando y es ¿cómo se logra ser madre, traductora, profesora, investigadora, escritora y tester de videojuegos todo al mismo tiempo y en 24 horas que tiene el día? Bueno, muy difícil, muy difícil. O sea, es poco sueño, básicamente poco sueño, pero mis hijos ya son grandes, o sea que por ahí ya tengo el trabajo medio hecho, pero hay que dedicarse, o sea, yo creo que si quieres escribir tienes que encontrar este tiempo para hacerlo, porque si no siempre hay una cosa, hay que lavar, hay que entregar, hay que trabajar, pero todos siempre me decían eso, ¿no? Que hay que dedicar estas 2 horitas al día para lograr realmente algo que quieras escribir, ¿no? Y por lo demás ahora, que antes siempre tenía la tesis, ¿no? Antes la tesis, ya verás, es como tienes la tesis, y no siempre está, tengo que terminar la tesis. Entonces para mí ya es una novedad este año realmente poder disponer del tiempo que pueda estar sin nada pendiente por hacer, ¿no? Realmente.
Entonces yo espero que a partir de ahora, a partir de este año, ya pueda realmente lograr el tiempo para hacer lo que me gusta. ¿Y cómo conviven en tu día a día tu faceta como investigadora y como escritora? De hecho, ¿has llegado a escribir tu poema sobre el Quijote? No he escrito ningún poema sobre el Quijote. No he escrito ningún En poema. casa de herrero, cuchara de palo, ya se sabe. No he escrito ningún poema sobre el Quijote porque, claro, es que después de reunir tantos poemas parece, o sea, que te sientes un poco obligado, ¿no? ¿Cuándo me va a llegar la inspiración para también lograr algo en ese sentido? Pero no quería hacer nada forzado, ¿no? No simplemente poner ahí el Quijote, el Don Quijote, para que, mira, ha escrito un poema inspirado en el Quijote, ¿no? Pero creo que de una forma o de otra, esta forma, ¿no?, de escribir también, cervantina, te acaba llegando de alguna forma, ¿no? Más después de hacer este trabajo, tengo todo este bagaje, ¿no?, porque que seguramente va a salir de alguna forma. ¿Y otros personajes u otros autores sí que han conseguido calar en tu literatura? Sí, como te comenté, Clarice Lispector, que fue una autora que siempre que está aquí en mi cabeza, y Pessoa también, y de Brasil hay muchísimos, porque claro, mi formación ha sido toda ahí, entonces Machado de Assis, tanto la forma de escribir los relatos, la forma de intentar encontrar este juego, ¿no?, con el lector, que viene también de Cervantes, pero que Machado también lo recupera. Y todos bueno, ya en la universidad, Borges, el otro argentino que ahora me ha dado un blanco, el Julio Cortázar. Cortázar también trabajábamos muchísimo, porque ahí en la universidad, en São Paulo, estudiábamos más, teníamos literatura hispanoamericana. Entonces hicimos como todo un repaso de estos grandes autores hispanoamericanos, y también ya por otra parte ya la literatura española también, que fue cuando leí por primera vez el Quijote y ya me enamoré y todo. Pero entonces tengo tanto la parte hispánica, digamos, ¿no?, como la parte de Brasil y de Portugal también, que estudiábamos ahí. Y aparte de poesía, también he visto que escribes relatos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, sí que comentamos que ciertos autores o ciertos personajes sí que han calado en los relatos tuyos, ¿no? Sí. Sí. No sé si te apetece compartir ese con el público. El de Juan Ramón y Zenobia. Sí, vale. Ese lo tengo aquí, porque no he traído... ¿Dónde lo puse? Aquí. Ese es un relato que se llama... Lo voy a encontrar aquí. Fiesta en el Parnaso. Empieza con una cita. Ahora sí, musas tristes, que va a cantar la muerte. Ahora sí que va a ser la primavera, humana en su divina flor. Ahora sí que sé dónde muere el ruiseñor. La fiesta había empezado hace tiempo. La verdad es que tenía la impresión de que nunca había empezado, sino que en este sitio había un estado festivo permanente. Desde que estoy aquí, solo veo a personas felices. Unos cantan, otros bailan, otros se abrazan y los demás charlan. Además del ruido, hace un calor insoportable y por eso intento buscar una salida hacia el exterior. Paso por decenas de caras que me parecen familiares y me sonríen. Devuelvo la sonrisa con desconcierto y rechazo todas las copas que me ofrecen. Por fin veo una puerta enorme que parece de roble macizo. Intento tocarla, pero tengo la estúpida sensación de que cuanto más estiro el brazo, más la puerta se aleja. Aflojo el nudo de mi corbata con la mano y paso mi pañuelo por la frente. Miro hacia arriba y leo las palabras que adornan una gran pancarta de color dorado que corona la puerta. Nadie manchado entrará en ella. Sin poder evitarlo, empiezo a sentir la cercanía de un estado que me es demasiado familiar. Sudores, jadeo, corazón acelerado, mis piernas flaquean.
Sé que me voy a desplomar aquí mismo, delante de toda esta gente, así que corro en dirección a una chaise longue que había quedado libre, pero una mano firme agarra mi brazo y me doy la vuelta. Juan Ramón, Zenobia. Mi mareo se disipa en este instante en que veo al gran amor de mi vida delante de mis ojos. La misma sonrisa de dientes pequeños, los pelos recogidos con esta raya en medio y los ojos de mar. En este momento tengo la certeza de que estoy muerto, ya que mi paloma había dejado este mundo antes que yo, aquel día tan funesto. Ven, Juan Ramón, quiero que veas a alguien. Sigo a mi preciosa mujer como si flotara. Ya no escucho el ruido ni las risas, mi cuerpo entero es puro júbilo. Dejo que me guíe como siempre ha hecho en toda mi vida, y nos acercamos a un hombre gordo que bebe en la barra. Cuando éste se gira y retira la copa de la boca, mi alegría se desborda a comprobar que Rubén, mi querido Rubén Darío, está allí, a 2 pasos de mi abrazo. La belleza te cubra de luz y Dios te guarde, poeta, dijo con voz ronca y húmeda. No puedo contener las lágrimas. Nos juntamos en un abrazo eterno y por un instante fue como si estuviéramos otra vez en el Café Pombo de Madrid. Echo un vistazo a la barra marmórea de este sitio y asisto a un desfile de alcohólicos. Al lado de Darío reconozco al poeta portugués Fernando Pessoa y veo un hombre gordo y taciturno, todos agarrados a sus copas. Me dirijo a mi amigo Rubén. ¿Pero qué haces aquí, maestro? ¿Acaso no sabes que fue el alcohol lo que te mató? Intento olvidar la tortura de ser hombre moguereño. Pues anda, apresúrate, que aquí está Zenobia, te la voy a presentar. ¿Qué prisas son estas, amigo mío? ¿No ves que aquí tenemos todo el tiempo del mundo?, dijo soltando una carcajada de las suyas. ¿Dónde estamos, Rubén? ¿Qué sitio es este? Yo diría que es el paraíso, Juan Ramón, con tanto vino, whisky y mujeres, pero me temo que estamos en el mismísimo purgatorio. ¿Qué dices, maestro? ¿El purgatorio? Así que finalmente somos ánimas buscando el perdón de Dios. Así es. Creo que esperan que dejemos nuestros malos hábitos por decisión propia. Cándidos. ¿Ves la puerta aquella? Creo que es el portal hacia el paraíso, pero aún no me he acercado, con lo bien que me encuentro en esta barra. Tómate algo, compañero, hagamos algunos versos, porque en gloria estamos. La gloire, merde encore. El hombre callado de la barra levantó la cabeza para decir estas últimas palabras. Me llevé un susto enorme, ya que se trataba nada más, nada menos que de Paul Verlaine. Padre y maestre mágico, lirófaro celeste, empezó a recitar Rubén, emocionado por ver a su ídolo a su lado. Sin embargo, el gran poeta francés parecía no entender ni una sola palabra del responso de Darío. Con movimientos pausados pero continuos, llevaba a la boca pequeños tragos de aquel líquido verde que seguramente sería ajenjo, el néctar de la creatividad. Estábamos todos esperando a que Rubén terminara su declamación cuando un hombre bellísimo, de cuerpo vigoroso y traje abisinio, saltó sobre la barra. Era tal su desenvoltura y movimientos que solo después me di cuenta de que le faltaba una pierna. Me miró con sus ojos de un azul pálido y dijo: el reloj de la vida se detuvo justo ahora. Ya no estoy en el mundo. La teología es seria, el infierno ciertamente abajo y el cielo arriba. Éxtasis, pesadilla, sueño en un nido de fuego. ¿Hambo? Dijo Verlaine con una voz carbonaria, dejándose caer su copa. Sí, amado amigo, aquí estoy desde mi tumba hacia el reino de las penitencias. Hablaban en francés y parecían estar en una burbuja, aislados del ruido que reinaba en el ambiente. El portugués, Fernando Pessoa, se levantó y dio 2 pasos hacia mí. Se presentó muy cordialmente como Álvaro de Campos, uno de sus heterónimos. Me preguntó de qué signo era y si podía hacer mi carta astral. Empezamos a hablar sobre la vida y la muerte. La eternidad es solo lo que sigue, lo igual, y comunica por armonía y luz con lo terrenal, le dije. Pero él me cortó y mirando hacia un punto indefinido dijo: vivir es pertenecer a otro, morir es pertenecer a otro, vivir y morir son la misma cosa, mas vivir es pertenecer a otro de fuera y morir es pertenecer a otro de dentro. Una y otra cosa se asemejan, pero la vida es el lado de fuera de la muerte. Por eso la vida es la vida y la muerte es la muerte. Pues el lado de fuera siempre es más verdadero que el lado de dentro. Tanto es así que el lado de fuera es el que se ve. Entre el acento portugués y lo esotérico que sonaba todo eso que decía, poco comprendí de su discurso. En ese momento, una bandada de cuervos cruzó el aposento de punta a punta, haciendo tal estruendo que tuve que tapar los oídos con ambas manos. Busqué desesperado a Zenobia, pero una luz que procedía de la puerta de roble me cegó de forma momentánea. Escuchamos el retumbar de campanas y agarré la mano de Pessoa para no caerme.
El poeta, que ya había secado una botella de aguardiente Águila Real, parecía estar en un trance apoteósico, con las manos hacia arriba y los dedos formando un triángulo. Rubén parecía tranquilo y no se movió de su silla, sino que pidió otra dosis de whisky al camarero, mientras se ponía cómodo para apreciar el espectáculo. De la puerta salió un ser, hombre con facciones de mujer o mujer con porte masculino, con trajes resplandecientes de caminar etéreo. El silencio era ensordecedor y lo único que escuchaba era el baile de las piedras de hielo de la copa de Rubén. El ser se movió y abrió paso para unas cuantas almas penitentes que entendí que ya habían cumplido con su contrición. Ahí estaba ella, mi cenobia, caminando discreta hacia la luz. Me quise levantar, pero ella me echó una mirada tierna y profunda que me atravesó y solo sentí regocijo. Pronto nos vemos, quería decir. La enorme puerta se cerró y fue como si la fiesta recomenzara. Salí de esta hipnosis celestial y vi a Rimbaud sentado sobre las piernas de Verlaine, riéndose de algo gracioso que le había contado Darío. Verlaine levantó su copa y gritó: «¡Viva don Luis de Góngora y Argote!» Y los tres brindaron sin pudor, como si no hubiera un mañana. Hace ya bastante tiempo que me encuentro en este sitio. Aprendí a moverme sin ser notado y disfruto hablando con estos seres que se encuentran en la misma situación que yo. Nadie nos vigila y confía en nuestro arrepentimiento. He entrado en algunas salas de expiación. Las hay de oración, de confesión, de flagelación, pero lo único que hago es la vigilia y el ayuno. Pessoa se ha especializado en leer cartas astrales con base en el día de la muerte del individuo y se llama así mismo el Gran Dimuley. Verlaine sabe que no podrá salir de aquí en mucho tiempo, ya que cuando vivo, además de otras actividades depravadas según el criterio de la Iglesia, disparó a Rimbaud y dice que no se arrepiente. Rimbaud pasa todo el día borracho y dice que no tiene tiempo para las penitencias. Darío insiste en que la poesía es el único camino hacia Dios y por eso ya ha escrito otros 3 libros desde que nos vimos por primera vez. Yo no he podido escribir ni una sola palabra desde que estoy aquí. Pienso en mis pecados, muchos, pero sin remordimientos. Sin embargo, cada vez que la gran puerta se abre, mi corazón se acelera con la expectativa de poder reencontrar a mi Dios deseado. No solo a ella, también a mi madre y a mi sobrino Juanito. Mientras tanto, disfruto de esta estadía como si fuera uno de los sanatorios en los cuales pasé mi juventud. A veces me cruzo con algún ilustre personaje de la Pléyade de los rapsodas, pero ya no sé si son alucinaciones o estatuas. De cuando en cuando escucho a Verlaine, que desde que Rimbaud se fue con Proust, no hace más que levantar su copa y repetir: «Merde». Qué curioso, estoy pensando que tú escribes desde la voz de Juan Ramón, que es de Huelva, y Adrián, pues mientras tanto, titula su primer libro en portugués. Fíjate las conexiones que hay. Bueno, pues ya vamos a ir llegando a las últimas preguntas, a los últimos compases. Tú has sido, como has comentado, partícipe de diversos talleres de escritura, pero también he visto en el currículum que también has impartido alguno incluso, ¿no? ¿Cómo se aprende y cómo se enseña a escribir? Porque siempre está esa discusión de, no, es que el poeta nace, no se hace, no se puede enseñar estas cosas, ¿no? Es curioso porque todos tenemos muy claro que si tú quieres aprender música, pues vas a una academia de música. Si quieres aprender danza, pues vas a una academia de danza, ¿no? Pero si quieres aprender a escribir, ¿dónde vas? ¿Y cómo lo haces, sobre todo? No, yo, como he dicho anteriormente, estoy muy a favor de los talleres. Yo creo que o sea, puedes escribir, puedes tener este don, ¿no? Esta habilidad para escribir sin haber estado en ningún tipo de taller, pero que por lo menos mi experiencia demuestra que son formas de explicar, de a veces hablar sobre determinado autor o de forma de una herramienta para escribir o enseñarte cómo el ritmo, cómo contar los versos. O sea, los talleres yo creo que son siempre muy positivos. Y el que hice yo di yo fue para un taller de mayores en Mallorca. Mallorca no, en Marbella. Y la verdad que fue una experiencia increíble porque la gente mayor, no principalmente, pero en este momento la gente mis alumnos, ¿no? La gente que tenía ahí,
te agradecía muchísimo y te escuchaba mucho y aprendían, o sea, a veces es un momento para, por ejemplo, yo traté la literatura fantástica, ¿no? De tema de literatura fantástica, entonces para ellos era una novedad completa. Y vamos a crear, vamos a escribir, vamos a meter eso que hemos visto en lo que queráis, ¿no? En los relatos, en los poemas, en los microrelatos, y estaban encantados. Entonces, yo creo que es una experiencia muy positiva, tanto enseñar como también recibir, siempre. Y ya la última pregunta, a no ser que el público se anime por fin y pregunte algo, y luego ya nos despedimos, si te parece, con otro poema más. Con todos los frentes abiertos que tienes y que has tenido y que seguirás teniendo, ¿a qué crees que te dedicarás finalmente? ¿Cuáles son los próximos horizontes? Sí, o sea, nosotros hicimos, ¿no? el máster de secundaria también este año. Una experiencia maravillosa, os lo recomiendo a todos, se aprende muchísimo. Sí, sí, y entonces, con ironía. Sí, 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 por supuesto. Entonces, yo creo que esta puede ser una de las posibilidades, o sea que también fue una de las experiencias de este año, dar clases en secundaria, ¿no? De los niños de secundaria. Y hicimos también un blog con información sobre literatura. Ellos mismos hicieron un vídeo con recomendaciones de libros. Así que es una experiencia que me gustó mucho, particularmente. Y como también, así como la gente mayor también me agradeció mucho y aprendió mucho. Estos niños también, o sea, viven ahora mismo, pues tenían 16, 17 años, una época difícil y no, a mí no me gusta leer, a mí no, yo veo vídeos, yo miro Instagram, yo cojo los poemas que publican frases de Instagram y tal. Entonces fue un pequeño momento en que pude yo intervenir y hablar un poco del Quijote, claro, como no, pero ellos mismos al final pues me sorprendieron, ¿no? Porque en las recomendaciones pues salía todo tipo de libros, de buenos libros y buena literatura, y ellos estaban realmente emocionados de poder transmitir eso a los compañeros, ¿no? Mira que yo, aparte de mi móvil, que estoy siempre así, yo también tengo una vida que me gusta leer, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de secundaria me llama particularmente poder tener esa opción. Y por otra parte, la literatura, que me gustaría eso, tener más tiempo para reunir todo el material de todos estos años para poder publicar algo realmente. Y los videojuegos seguirán, y los frentes siempre están ahí abiertos, pero ojalá pueda concentrarme más en la literatura. Sea lo que sea, está claro que lo harás todo brillantemente, pero es verdad que estoy haciendo cálculo y entre la tesis, 3 másteres y 20 idiomas, las oposiciones las tienes ya medio sacadas, o sea que sí, eso espero. por muy mal que te salga el examen, puntos tienes un montón. Ah, cuéntanos esa faceta de actriz. Gracias por ser el chivato de turno. Sí, no, la verdad que la gente del trabajo, que trabajo con uno de cada país, ¿no? Ahí con los videojuegos, y me preguntaban eso, porque el fin de semana pasado hicimos una obra de teatro en la Térmica, y fueron a ver la obra y estaban fascinados, estaban emocionados, pero la principal pregunta era: Cristina, ¿cómo encuentras tiempo para hacer teatro también? O sea, no puede ser, o sea, teatro, el trabajo, los niños, o sea, son varios las traducciones, siempre tengo algo pendiente, ¿no? Nunca llego a casa y mira, voy a dormir, ¿no? Entonces, eso, el teatro me encanta, el teatro es otra arte, otra forma de manifestarte, ¿no? Y lo que ahora también me acabo de acordar que uno de los poemas, que uno de esos últimos que voy a leer, en Brasil hice un curso de dirección de cine y este poema se transformó en un corto ahí en Brasil. O sea, eso también fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Yo creo que está todo mezclado, o sea, de ahí salen canciones, salen cortos, películas, puede salir todo, teatro, es lo que tiene escribir. Compañero de teatro, ¿no tendréis por casualidad un diálogo juntos que podáis representar? Hacíamos una escena juntas, ¿verdad? Pues si queréis representar un poquito como colofón. No lo recuerdo porque es que era muy desagradable.
No, pero no porque mi personaje era una persona insufrible. Pero va, que no. Es que Bueno, bueno. es poco amable. Yo en esta última obra de fin de semana hice de María Zambrano, o sea, que hablaba ahí con mi marido, que era Alfonso, que teníamos que volver del exilio, teníamos que volver. Soy su marido. Era su marido en el anterior. Es verdad, es verdad. Yo tengo una pregunta, que si puedo permitir, ¿no? Cuando me encuentro con un autor declaradamente bilingüe, políglota, se me ocurre siempre la misma pregunta y es, cuando duermes, cuando duermes, ¿en qué lengua sueñas? ¿Tienes la misma pregunta escrita o qué? Me te voy a apuntar en la mano. No, yo cuando duermo sueño en español, estoy intentando acordarme de los sueños, pero yo creo que casi seguramente, a no ser que esté hablando, que me aparezca mi madre o algo así en el sueño, que hable con ella o mi padre en Brasil, alguna situación de ahí, yo creo que todo sale ya en español, todo mi cerebro funciona ya en español. La maternidad en tu subconsciente es española. Sí, total. Pero por lo menos con mis hijos sí les hablo en portugués. Por lo menos eso he decidido mantener. Entonces ellos me contestan en español, en castellano, pero yo les hablo en portugués porque creo que es importante mantener que tengan, ¿no? la lengua materna y siempre cuando vamos ahí, pues en un momento ya cambian al portugués y no tienen ninguna dificultad para hablar. Entonces, bueno, eso ahí se queda. Tampoco está tan claro que se hable de los sueños, ¿no? Claro. Hay discusión, y lo que pasa es que el sueño siempre es la recreación de la vida diurna. De lo vivido. Nosotros, en modo sueño, lo reconocemos tal como tal. Esto es Freud, ¿no? Yo lo invento. Perdón, habéis mencionado antes saudade. Y la habéis definido como una mezcla de bien y mal. Es que participé en una performance en la que el trabajo con respecto a saudade se basaba en la idea de que saudade era una mezcla de lo bueno y lo también bueno que tiene inevitablemente puntos negativos, como una especie de pago o de castigo o de deuda por haber sido feliz. No sé, yo lo entendía así. Sin embargo, cuando lo has definido como la mezcla entre lo bueno y lo malo, las buenas sensaciones y las malas, las que duelen y las que disfrutas, y tú has continuado esa línea, entendí mal el concepto. Y peor aún, lo siento mucho porque en ese tiempo éramos compis y me siento muy culpable por no haberte preguntado en el momento. Oye, Cristina, te termino que es tuyo. No, claro. Yo, claro, como saudade para mí es una palabra pues muy de mi vida, de mi existencia, o sea, no sé cómo vosotros ven esa palabra, pero en portugués saudade es el sentimiento, o sea, que yo siento, por ejemplo, estando aquí y echo de menos a la vida que tenía ahí, ¿no? A mis padres, a mis amigos, entonces la estructura sería, tengo saudade de alguna cosa, ¿no? De alguna cosa. Y no es que sea malo, es esta nostalgia, ¿no? Es esta sensación de tristeza que duele un poco porque te falta algo, ¿no? Eso es sentir saudade, ¿no? Sentir saudade es pero no que sea malo, es más triste, una línea así de echar de menos, ¿no? Pues el momento de cantar es un fado. ¡Ay! Dijiste que ibas a cantar al final, claro. Madre mía, seguro que canta fado. No, tendría que recuperar algo. No sé si hay todavía el Madre de Dios, que era un grupo buenísimo portugués, pero no me acuerdo de las letras. Pero me dicen que no se puede traducir fácilmente la palabra saudade, no sé cómo es sí, no se traduce fácilmente al español. Como por ejemplo, hay muchas palabras también en mi idioma que no se traducen al español.
del griego, ¿vale? Hay, por ejemplo, la palabra filótimo, la palabra, por ejemplo, meraki, que no lo puedes traducir exactamente. Así que yo no estoy de acuerdo de que alguien puede traducir exactamente de su lengua materna al otro idioma, ¿sabes? Algo, claro, no, fácilmente no se hace, no. Por eso decíamos de la recreación, ¿no? Acabas recreando un poco, ¿no? Si tú tienes que traducir en un poema de Fernando Pessoa Saudade, pues tienes que encontrar ahí... Una palabra, claro, parecida, pero no es exactamente lo mismo. Y también quería preguntarle algo. ¿Qué le hace elegir algunas palabras griegas en su poesía? Por ejemplo, Parnaso o otras palabras que eligió. ¿Qué le hace? ¿Por qué elige? ¿Qué le hace elegir? Pues no fue particularmente buscando una palabra griega, fue simplemente lo que de Parnaso de Cervantes, de los poetas, o sea, de ahí vino todo un poco eso, pero... Y de haber trabajado una tarde con mis compañeras del Cavafis, o sea que... Sí, por eso. Es curioso porque Clepsidra es, además del título de un libro de Camilo Pesaña, y bueno, lo de Saudade. Una vez en una de las universidades de Lisboa, un profesor, pues yo pregunté, bueno, veo que hay muchos poemas que tocan este tema. Y yo le planteé ahí una teoría, y él un poco se rió de mí, como dando por sentado que eso era una obviedad y que no me lo iba a explicar. Y que, claro, yo después me quedé en shock. Y lo pregunté a un par de compañeros y me dijeron, claro, es que aquí existe un movimiento literario que es el saudosismo. Entonces, claro, quizá esa imposibilidad de traducir la palabra es porque tiene tantísimas connotaciones para el país, que claro, otro país no consigue entenderlo, ¿no? Sí, no, siempre lo explican de esta forma, así que el saudade, el saudosismo de una época de un movimiento literario específico de una determinada época en Portugal. Entonces se creó un poco esta visión, ¿no? De que hay una palabra muy difícil de traducir, es imposible, no es que solo los portugueses que pasaron por eso y sufrieron este momento y tal, entienden lo que quiere realmente decir saudade, ¿no? Pero yo creo que se puede traducir, o sea que no hay una palabra, pero si tú dices añoranza, es que... Yo diría morriña. Morriña, Es menos poética, pero... Claro, mucho menos poética. Cuando se habla de saudade, hay relaciones, conexiones con el fado, con la pérdida del imperio, con tantas cosas tan grandes. Y claro, cuando dices añoranza, estás dejando fuera muchas cosas. Claro. Sí. Superficialmente sí se puede traducir, no sabemos entender, pero en la traducción, como dice Virginia, No es la ventaja que tenemos es que saudade no hay que traducir. Le cambias el acento y ya está. Sí, no, es verdad. Bueno, yo quería preguntar también cómo te sientes más cómoda, escribiendo prosa o escribiendo poesía. Pues... yo creo que con los poemas. O sea, los relatos al final eran un poco también... no me siento y digo, mira, voy a escribir un relato ahora sobre este tema y me sale fácil. O sea, era un poco, a veces tareas, ¿no? De los talleres, y entonces me salía el relato ya, toda la idea de golpe. Ahora, para escribir un poema sí que me siento y digo, mira, estoy pasando por esta situación y siempre me sale el poema como resultado de una situación, ¿no? Entonces es más una forma de enfrentarte a la vida y de solucionar cosas. O sea, yo creo que la poesía siempre me ayuda de esta forma, ¿no? Entonces yo me veo más como poeta realmente, escribiendo poemas, más ¿cómo has preguntado? ¿Cómo te sientes más? Sí, más cómoda. Más cómoda, exactamente, más cómoda escribiendo poemas porque realmente salen de momentos de inspiración y de necesidad de escribir este poema en este determinado momento. Entonces, para ti la poesía es un alivio, ¿no? Como algo que echas fuera, y el relato algo más trabajado. Sí, por lo menos hasta ahora
es que estoy pensando, repasando un poco los relatos que tengo y realmente no me ha venido una idea así de, ay, ahora me siento y voy a escribir este relato sobre eso, ¿no? Como me pasa con la poesía. Yo creo que sí, que la poesía es más, sí, del momento. Es más Alberto Caído Ahí está. que Ricardo Reina. Sí, sí, ahí está. Bueno, pues vamos con el poema de despedida si no tenéis nada más que comentar. Y hay una cosa más. Solo quiero comentar que al hilo de esa pregunta de si tus poemas o la prosa te sirven como liberación, yo llevo 3 años, creo que es el tercero ya, es siendo tu compi y preguntándome cómo es posible que sea compi del teatro, trabajadora y madre de unos peques al mismo tiempo. Y hoy me he enterado de que había como 6 cosas más que no. Así que admirable y solo hace que Una humanista en toda regla, sin duda. Yo ya me despido ahora para que lo último que quede en el aire sea tu poesía. Nos vemos la semana que viene con Juan, con Jesús y con Dieguez, que es yo creo que el mayor experto en transhumanismo actualmente en Europa, probablemente casi, si no uno de los más grandes. El tema será muy interesante y nada, esperamos veros a la misma hora y donde siempre. No, porque Cambio de espacio, ¿no? Vale. No está claro. Tenéis que estar entonces atentos a las redes porque este año también... O aquí yo Está claro que hablo de transhumanismo. Ni está claro que hable de transhumanismo, pero yo le preguntaré de transhumanismo para no quedar como un mentiroso. Pero que bueno, sí. Yo quiero que también hable un poquito. Es que el tema es muy interesante y lo merece. Así que nada, a los nuevos, bienvenidos a la familia del Toro Celeste. Esperamos que paséis por aquí. Es una alegría ver ya aquí a futuros invitados y antiguos invitados y ojalá también los actores puedan pasar por aquí a charlar un poquito. Así que nada, muchísimas gracias Cristina por inaugurar con nosotros el ciclo. Encantada. Bueno, leo 2 y así terminamos. Yo entiendo un poco de hombres, menos de mí misma. Muchas veces sombra de pasos rotos, a ratos luz de novedades ambiguas. Aquel que vive distante pero que cerca en mí habita, otro que me llena de hijos que nunca nacen, muertos de pena, muertos de asco y vergüenza ajenos. Hace mucho que corté la ruta hacia mi vientre fecundo, hacia mi ser más real y logrado, y lo cambié por este cuerpo saciable, sociable, harto de manos, de ginebra y cerveza, de risas de pozo profundo, ecos en espiral de manos que no alcanzan ser lo que yo quiero, lo que ellos quieren. No entiendo de dioses como Eliot, ni de ríos ni de mares, de superlunas tampoco, pero me afectan, me cambian el deseo de ya no desear. Si meto mis dedos por entre tus rizos, por entre tu barba de hilos confusos, lo que quiero arrancar es tu rabia, tu mentira líquida y escuálida que me arrastra floja, pegajosa, hacia el sumidero de tu boca. Mi padre nunca ha tenido barba, nunca ha tenido la carga de amar seres que sí tienen sitio. Rizos sí tuvo, y rabia también, y miedo de morir sin amar. Me encantas, me encantas, me encantas. Más mantra que frase, gatillo de mis labios, saco roto de intenciones fallidas. Me cuesta comprender. Amamos más de forma irracional, sin palabras, con nanos sentimientos, por instinto, pero con vino. Y el último. Éramos 3 hermanas en una habitación. Para dormir tenía que desanidar mi cama y desde pequeña aprendí a plegar las sábanas y los sueños. A veces mi hermana me decía que había una cucaracha en el suelo para que durmiera con ella. Las cucarachas no me dan miedo, las hermanas sí. Gracias. Gracias, pues encantada. Muchas gracias, Pedro. Qué bien.